Alabar al Señor, cielos y tierra, criaturas todas del Señor, bendecir al Señor. Amadísimos hermanos y hermanas, muy buenos días a toda la comunidad parroquial, a todo el pueblo santo de Dios, a todo nuestro país, Salvador. Buen día a todos los feligreses de la parroquia, de toda nuestra arquidiócesis, de nuestra vicaría, Monseñor Luis Chavi González, por todos aquellos que nos escuchan en YouTube, en las redes sociales. Muchas bendiciones a todos. Gracias, Señor, porque nos permites un nuevo amanecer. Dios sea bendito y sea alabado. Nos encontramos hoy en el día viernes 29 de esta semana tercera del tiempo ordinario. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé en cualquier tribulación en que llamen y seré siempre su Dios. Dios de clemencia y de reconciliación, que conceda a los hombres días especiales de gracia para que te reconozcan como Creador y Padre de todo. Ayúdanos, propicio, para que recibiendo con agrado de ti estas palabras de paz, nos dediquemos a tu designio de restaurar todo en Cristo. Hoy las lecturas que corresponden a este día viernes 29 de enero, la primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, 32-39, y el Salmo 36. Y el Santo Evangelio del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 26-34. Amados hermanos, preparémonos para poder escuchar la bendita palabra de Dios y con ese espíritu un recogimiento para estar con el Señor en esa palabra, así como Jesús dijo: María ha escogido lo mejor. El canto de iniciar, vamos a cantar, vienen con alegría. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan
andan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando el hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan la noche y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, después los granos en la espiga, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de la semilla, pero una vez sembrada crece, se convierte en el mayor de los arbustos, echa rama tan grande que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábola, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado pues la proclamación de la palabra de Dios en este día, viernes 29 de enero. Ven ahora a mi corazón, Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Ven ahora, Espíritu Santo, llena mi corazón para que pueda realizar con tu ayuda el camino de conversión que cada día me propones a través de tu palabra y de los signos sacramentales que a cada momento me muestras. Hermano, ¿qué dice el texto hoy de estas lecturas? En primer lugar, Hebreos 10, 32, 39 nos presenta esta reflexión que podremos nosotros meditarla, reflexionarla, y el autor de este libro, de esta carta a los hebreos, en primer lugar nos invita, dice que soportaron, múltiples combates. Como en nuestra vida nosotros soportamos momentos de prueba, de dificultades, de momentos de que estamos viviendo. No renuncien pues a su valentía. La página de hoy nos hace conocer un poco más la circunstancia, o sea, ese en el texto de la carta, que rodeaban a los destinatarios de la carta. Esos destinatarios somos también nosotros. Se ve que empezaron su vida cristiana con mucho fervor, pero ahora les faltaba constancia. La importancia para nosotros como cristianos es: empezamos, por ejemplo, en un retiro de evangelización fundamental o en el espíritu. Venimos muy fervorosos, muy animosos, con toda esa energía, ¿verdad? Pero es como la semilla, como el sembrador tira la semilla, en distintas tierras,
a orilla de la calle, luego en las piedras, luego en las espinas, pero cuando cae en buena tierra, pues se produce buenos frutos. Pero cuando hay en la piedra no producimos esos frutos por falta de una constancia. La vida del cristiano debe ser la perseverancia y el permanecer siempre con ese espíritu del Señor. Eso que al principio no les había sido nada fácil, seguir a Cristo. El autor habla de combates, sufrimiento, insultos, tormento y confiscación de bienes. Muchas veces nos pasa a nosotros también. Muchas veces en vez encontramos que la vida es fácil, pero como dice hoy este texto, eso es que al principio no les había sido nada fácil seguir a Cristo. Como nosotros pues tenemos que estar constantes y fieles a Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros sufrimos insultos, tormentos de los vecinos o de nuestros propios familiares, ¿no? Y por eso el Señor pues, nos invita siempre a la oración. Pero se ve que lo soportaron muy bien y además eran capaces de compartir el dolor de los demás en una admirable solidaridad. Esa palabra muy importante, solidaridad. Tenemos que ser solidarios en toda nuestra vida. Como dice el Concilio Vaticano II, los gozos, las esperanzas, las alegrías y las tristezas. Una iglesia pues que sufre persecución, pero también tiene palabras de esperanza. Ahora el autor les tiene que decir que no pierdan el fervor de los primeros días. Si siguen con valentía, verán la salvación. Significa que el que persevera al final tendrá la recompensa. Y la recompensa es vida eterna, el reino de Dios. Hermanos, comenzamos hoy a meditar el Evangelio de Marcos 4, 26-34. Nos dice Marcos esto: echa simiente, duerme y la semilla va creciendo sin que él sepa cómo. Nos ha presentado Marcos una comparación del reino de los cielos. Son dos parábolas. Tomadas de la vida del campo. ¿Por qué Jesús pone esas comparaciones de la semilla en el campo? Y es porque Él siempre en su caminar con su pueblo, siempre iba por las aldeas, por los pueblos, montañas, miraba los campos, los lirios, los animales. Por eso hace esa comparación. Son cosas muy sencillas. Y por eso él dice, ¿ya?, esas palabras tomadas de la vida del campo y de nuevo con el protagonismo de la semilla, que es el reino de Dios. La primera es la de la semilla que crece sola, sin que el labrador sepa cómo. El reino de Dios, su palabra tiene dentro una fuerza misteriosa, que a pesar de los obstáculos que puede encontrar, logra germinar y dar fruto. Se supone que el campesino
realiza todos los trabajos que se esperan de Él, arando, limpiando, regando. Pero aquí Jesús quiere subrayar la fuerza intrínseca de la gracia, de la intervención de nuestro Dios Creador. El protagonismo de la parábola no es el labrador, ni el terreno bueno o malo, sino es la semilla. Esa semilla es también el sembrar la semilla, es sembrar la palabra de Dios en los corazones de cada persona, hermano. La otra comparación es la de la mostaza, el grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, pero que llega a ser un arbusto notable. De nuevo, la desproporción entre los medios humanos y la fuerza de Dios. Hermanos, meditemos pues y preguntémonos qué me dice el texto hoy. Se nos invita a nosotros a ser constantes, se nos invita a ser perseverantes, ser permanente, estar permanente en Él, ser fiel. Y al escuchar la palabra de Dios tenemos que sentir la alegría, el júbilo, el gozo en nuestro corazón. A ser valientemente cristiano en medio de un mundo hostil. No somos los primeros en sufrir contradicción y dificultad en el seguimiento de Cristo, con la diferencia de que nosotros no hemos llegado probablemente a esos insultos, torturas, encarcelamiento, confiscación de bienes. Eso siempre pasa al ser humano, a la persona. No solo valientes, sino héroes en su fidelidad a Cristo. Por ejemplo, tenemos los mártires de la iglesia, tenemos los grandes santos, santas, tenemos varones santos, vírgenes, que Dios les ha concedido las grandes virtudes en su vida. En primer lugar, ellos se han encontrado con el Señor a través de su fe. Nosotros también debemos imitar pues la vida de los santos. Por eso el Señor nos llama a la santidad cada día. Todos nos cansamos, es natural. Nos disminuye el fervor primero y los ideales no brillan siempre igual. Nos debe dar ánimo en nuestra lucha de cada día. Por una parte, recordar los inicios de nuestra vida cristiana o religiosa o matrimonial. Hermano, cuando éramos capaces de soportarlo todo con amor, con grandes ideales convencidos, y por otra, mirar hacia el premio futuro. Cuando somos jóvenes, pues tenemos mucha energía, tenemos muchos ideales, y ahí está el problema actualmente de los jóvenes en toda la humanidad, en nuestras sociedades. ¿Cómo están los jóvenes con el ideal de Cristo? El ideal de la palabra, del Evangelio, del trabajo del reino de Dios. Yo quisiera exhortar a todos los jóvenes que escuchan este mensaje, que debemos pues pensar que esa juventud se la debemos a Dios. Dios nos da esa vida. Las etapas de nuestra vida, del ser humano, infancia, pubertad, preadolescencia, adolescente, joven adulto, ya persona ya adulta, hasta llegar pues a la ancianidad.
Debemos siempre tener un espíritu, ¿verdad? Siempre alegre, con energía, a pesar de nuestros achaques, nuestras dolencias, nuestras dolamas. Pero la alegría siempre la debemos de tener en el espíritu con el Señor. El Evangelio pues de hoy pues nos ayuda a entender cómo conduce Dios nuestra historia. Cada uno tenemos una historia, cada uno tiene su biografía. Si olvidamos su protagonismo y la fuerza intrínseca que tiene su Evangelio, su sacramento y su gracia, nos pueden pasar dos cosas, hermanos, jóvenes, familia. Si nos va bien, pensamos que es mérito nuestro, y si mal, nos hundimos. No tendríamos que enorgullecernos nunca, ni ser arrogantes, ni creídos, ni orgullosos, como si el mundo se salvará por nuestras técnicas y esfuerzos. El gran apóstol Pablo dijo que él sembraba, que Apolo regaba, pero era Dios el que hacía crecer a Dios. Apolo regaba, pero era Dios el que hacía crecer. Dios a veces se dedica a darnos la lección de que los medios más pequeños producen frutos inesperados, no proporcionados ni a nuestra organización, ni a nuestros métodos e instrumentos. La semilla no germina porque lo digan los sabios botánicos o técnicos, ni la primavera espera a que los calendarios señalen su inicio. Así la fuerza de la palabra de Dios viene del mismo Dios, no de nuestras técnicas. Por otra parte, tampoco tendríamos que desanimarnos cuando no conseguimos a corto plazo los efectos que deseamos. El protagonismo lo tiene Dios, por malas que nos parezcan las circunstancias de la vida de la iglesia y de la sociedad o de la comunidad cristiana, o de una comunidad. La semilla de Dios se abrirá paso a paso y producirá su fruto. Aunque no sepamos cómo ni cuándo la semilla tiene su ritmo, hay que tener paciencia. Es una de las grandes virtudes como la tiene el labrador. Paciencia, podríamos decir fe y paciencia. Cuando en nuestra vida hay una fuerza interior, el amor, la ilusión, el interés, la eficacia del trabajo crece notablemente. Pero cuando esa fuerza interior es el amor que Dios nos tiene, o su Espíritu, o la gracia salvadora de Cristo, resucitado, entonces el reino germina y crece poderosamente. Nosotros lo que debemos hacer es colaborar con nuestra libertad. Pero el protagonismo es Dios. El reino crece desde adentro por la energía del Espíritu. No es que seamos invitados a no hacer nada, pero sí a trabajar por la mirada puesta en Dios, sin impaciencia, sin exigir fruto a corto plazo, sin autosolicitar nuestros méritos, sin desánimo, miedo, el fracaso. Cristo nos dijo, sin mí no pueden hacer nada. Si tenemos que trabajar, pero nuestro trabajo no es lo principal. Reflexionemos, hermanos. Cada vez que hablamos de Jesús, de su enseñanza, procuramos que
su reino crezca. Primero es nuestro corazón y luego en el mundo. Oremos. Señor, tú conoces nuestro corazón y sabes de que estamos hechos entre tú y en Él, para que todas nuestras acciones y sentimientos estén orientados al bien. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, deseándole pues un buen viernes, ¿verdad? Y deseándoles un buen día, que cada uno démosle gracias a Dios y no olvidemos hacer la voluntad del Padre y cumplir su palabra. Vamos a cantar el canto final, el granito de mostaza. Buen día a todos, su párroco, Padre Joaquín Alonso Álvarez Camp, párroco de esta parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos.